Pues continuamos entonces con la primera de las intervenciones, que va a ser una ponencia para contextualizar un poco el tema. Entonces, entrando directamente, nuestro ponente es Rafael de Lorenzo García, licenciado en Derecho por la Complutense, doctor por la Universidad de Alcalá de Henares con premio extraordinario. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED. Ha desempeñado multitud de responsabilidades de alto nivel en la ONCE y en su fundación y en varias organizaciones. Actualmente, de hecho, es secretario general del Consejo General de la ONCE, vicepresidente de CEPES, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, miembro del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General de Poder Judicial, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Estoy haciendo un extracto, Rafael, porque, claro, para que se haga una visión de todas las facetas, bueno, aparte ha publicado más de 25 libros y casi un centenar de artículos y capítulos, también siempre centrado en materias como los movimientos sociales, economía social o la discapacidad, ¿verdad? Y pues entre los más recientes destaca la serie Derecho de la Discapacidad en Aranzadi, en la colección de grandes tratados, pues con 3 volúmenes desde el año 2020. Ha recibido diversas condecoraciones, entre las que destacan pues, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, el Premio de Foro Justicia y Discapacidad, su trayectoria personal, la Medalla de Oro de la Cruz Roja, en fin, entre otros. Rafael, muchísimas gracias por ofrecernos esta ponencia que nos va a todos un poco poner en situación para luego ya abordar otras cuestiones ya más detalladas. Pero seguro que la información que tú nos aportes va a ser esa que no podemos encontrar en la ley. Y esto era lo que yo quiero resaltar. Muchísimas gracias, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Juani, profesora Morcillo. Gracias por la invitación a este curso de verano. Enhorabuena a la universidad y al departamento por esta iniciativa y gracias a todas las entidades que han apoyado su celebración y a ese magnífico elenco de participantes, de magistrados, de fiscales, de notarios, de abogados, de profesores que desarrollarán a lo largo de varias mesas entre hoy y mañana todos los aspectos esenciales de esta reforma legal. Yo, por tanto, entre que es lógico que intente centrarme en una visión panorámica general, voy a intentar hacer un tráiler del curso de verano, pero sin hacer ningún spoiler, por eso no puedo entrar en ningún detalle, pero el tiempo del que disponemos, pues habrá que intentar ajustarse a él. Tenemos dos problemas, dos cuestiones básicas a tener en cuenta en el decorado de fondo de este escenario de la Ley 8/2021, ¿no? De la reforma civil y procesal en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por una parte, las personas con discapacidad hay que resaltar que primero son personas y que luego hay un rasgo que les caracteriza notablemente, que es la discapacidad. La discapacidad, pero no entendida en el sentido médico rehabilitador de modelos anteriores, y por tanto necesitada de una atención fundamentalmente de profesionales, sanitarios y otros, para intentar recuperarle, pero siempre siendo un poco objeto y no sujeto del proceso, del fenómeno, ¿no? La discapacidad entendida como la consecuencia de la interacción de una disfunción, de una disminución, de una deficiencia física, orgánica o sensorial de la persona que al interactuar con su entorno genera
dificultades o incluso impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales. Por tanto, la deficiencia es un hecho objetivo, pero lo importante no es eso. Lo importante es la consecuencia social de la desigualdad, de la marginación, de la merma del ejercicio de sus derechos fundamentales al interactuar. Si una persona con silla de ruedas viene a impartir aquí una clase y este aula no estuviera accesible, pues tendría una serie de dificultades. Por ejemplo, acceder a este estrado con 2 escalones. Pero cuando eso desaparece, da igual que venga en silla de ruedas que caminando, no tiene una consecuencia social negativa. Por tanto, primera idea que quiero que se queden es que la discapacidad, las personas con discapacidad, hay 2 factores. Uno personal, que es la deficiencia, pues ser ciego o manco o cojo o tener un problema del aparato neuroesquelético, muscular, etcétera, ¿no? Eso es un hecho que naturalmente está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Pero el problema, donde hay que atacar el problema fundamentalmente es en las consecuencias sociales negativas de cuando interactúa con su entorno y entonces sufre desigualdad y por tanto una merma de ese ejercicio de derechos. Las personas con discapacidad, como ya ha dicho el director general de la comunidad autónoma, el director general de discapacidad, a las cuales me remito, es un colectivo muy importante desde el punto de vista numérico en España, en Europa 80 millones, 1.000 millones a nivel mundial, qué duda cabe que es de una gran trascendencia. Pero es que además en unas sociedades, en un modelo de convivencia que dice llamarse de derechos humanos, de Estado de Derecho, no se puede consentir que haya colectivos tan numerosos, da igual el número, pero cuantos más peor, al margen del pleno disfrute de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. No se puede perder tanto talento de personas por el hecho de sufrir una discapacidad, que podrían contribuir de una forma creativa, constructiva, al desarrollo de muchas iniciativas. Y desde el punto de vista económico no se puede prescindir de tantas personas que estén al margen del mercado de trabajo, contribuyendo con su esfuerzo, contribuyendo con su contribución a las cargas generales, impuestos, seguridad social, capacidad de compra, de consumo, por tanto influyendo positivamente en el sistema económico. En fin, no hay por donde lo tomemos ninguna justificación para que este colectivo de personas con discapacidad esté al margen de la autovía y circule por sendas y vericuetos campo a través. Por tanto, hay respuestas de las sociedades, hay respuestas a través de sistemas de protección jurídica y que se han basado o en un modelo antiguo, un modelo médico rehabilitador, o en un modelo más moderno, un modelo social consistente en un modelo de derechos humanos, de generar las condiciones a través de políticas públicas y otros mecanismos para asegurar, como dice la Convención de Naciones Unidas, para promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Y esa protección jurídica de los derechos, ¿cómo ha evolucionado? Quiero dejaros una pincelada nada más. Fijaos, en el plano internacional no ha habido una norma jurídica stricto sensu hasta 2006 con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes hubo declaraciones en los años 70, después estuvo la década de Naciones Unidas, el Plan Mundial de Acción Mundial y sobre todo las normas uniformes de Naciones Unidas, que aunque se llamaban normas, realmente eran normas de soft law, es decir, no vinculantes, y por tanto adolecían de un vicio esencial de toda norma, que es su
coercibilidad y, por tanto, su exigibilidad. Hasta 2006 no ha habido una convención, un tratado internacional que ya está desplegando sus efectos lentamente a lo largo de todos los países. En Europa, el gran mercado común, que solo ha tenido una visión economicista, no empezó a haber primeros atisbos hasta el Tratado de Maastricht al principio de los 90 y una primera regulación en el Tratado de Ámsterdam en 1996. Después sí ha habido un despliegue importante en los últimos 25 años, pero sin perder de vista que no existe la Europa social y que, por otra parte, las competencias principales en política social son de los Estados miembros y no de la Unión. Y en España apenas hubo nada hasta la Constitución del 79, donde se dedicó un artículo 49 a las personas con discapacidad, entonces llamados disminuidos, físicos, psíquicos y sensoriales, en cuya modificación estamos trabajando intensamente y parece que en los próximos meses podría ser viable su modificación para erigirse en un precepto del constitucionalismo social del siglo XXI y no del pasado ya siglo XX tan lastrado y tan antiguo en muchas cosas. La convención que está en la cúspide de toda esta pirámide normativa, la convención de 2006, que, como ha dicho Isabel Martínez, fue en nuestro país uno de los primeros en subirse al carro y en apoyarla, en dictar una ley de adaptación en 2011, después dictar una serie de leyes muy importantes, por ejemplo la del acceso al jurado, alguna reforma del derecho penal, el tema del voto, así podría enumerar muchas de ellas, hasta llegar a la gran asignatura pendiente, que era la reforma del derecho privado, del derecho civil, mercantil, sobre todo del derecho civil y todo lo que las materias o disciplinas concomitantes con el derecho civil, así como la norma ritual de procedimiento, que es la ley de enjuiciamiento civil. Y esta convención contiene, además de muchos principios y valores completamente innovadores, contiene un artículo 12 en el que preconiza que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto de las personas en igualdad de condiciones en todos los momentos o manifestaciones de la vida. Y habla de capacidad jurídica. Estamos aquí en una facultad de Derecho y siempre en nuestro ordenamiento, ya desde Federico de Castro, siempre se habló de la dicotomía entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica, que era consustancial a la persona humana por el hecho del nacimiento, conforme al Código Civil, y la capacidad de obrar, que eran los requerimientos y el cumplimiento de las exigencias necesarios en cada caso de disponer de la capacidad que permitiera prestar el consentimiento para que ese acto jurídico, ese negocio jurídico, surtiera plenos efectos y tuviera plena validez. Por tanto, no solamente establece este principio general, sino que lanza un mandato a todos los Estados miembros de que deben adoptar las medidas necesarias para que se cumpla este principio básico de la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y ese es el fundamento por el que desde el año 12 el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, comenzamos a trabajar en la exigencia de esta gran reforma, que éramos conscientes que era tremendamente difícil, porque había que tocar nada menos que el Sancta Sanctorum del Código Civil, que data, como sabéis, de 1889, cuya modificación es ciertamente compleja y que iba a requerir un esfuerzo transversal, no solo del Código Civil, para que surtiera plenos efectos. Nos pusimos a trabajar al principio con un gobierno del Partido Popular, después con el gobierno del Partido Socialista. Hemos seguido el íter, lógicamente, de la gobernabilidad del país,
pero convencimos para que la Comisión General de Codificación trabajara. Hemos contado ahí con el apoyo de personas muy significadas que han tirado, han enarbolado esa bandera para que la Comisión General de Codificación, la sección primera de Derecho Civil, efectivamente pusiera en pie un proyecto de ley de modificación del Código Civil y otras normas conexas. El Ministerio lo acogió, después hubo disolución de las cámaras, vino otro equipo ministerial que afortunadamente lo asumió y finalmente en julio del año 20 el Consejo de Ministros ya envía un proyecto de ley a las Cortes, al Congreso de los Diputados. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, porque como siempre se oyen nada más que críticas y palabras negativas sobre los parlamentarios, pues quiero decirle que se ha producido algo que pasa un poco desapercibido. Es el gran esfuerzo colosal, no solo de consenso, sino también de rapidez en la tramitación de una ley tan compleja como ahora comentaré, una ley tan compleja que empezó a trabajar en comisión a principios de febrero de 2021 y el texto estaba acabado a final de mayo, es decir, 5 meses. No llegó. Y por eso se promulgó el 2 de junio y se publicó el 3, entró en vigor 3 meses después, el 3 de septiembre, y como ya se ha dicho, llevamos escasamente 9 o 10 meses de aplicación de la ley. Este es lo que justifica que estemos ante esta reforma colosal que afecta a 8 leyes y a más de 250 preceptos de nuestro ordenamiento. ¿Cuál es el contenido que voy a pasar muy rápidamente sobre él? Porque me remito a intervenciones con mucha más autoridad y profundidad que la mía en las sucesivas mesas redondas que irán desgranando los aspectos esenciales de esta ley. Bien, primero se ha modificado una ley, la ley del notariado, porque como ustedes saben, como sabéis, muchos documentos hay que hacerlos en escritura pública. El notario es el que, además de la fe pública, es el que hace el acto de reconocimiento de que ocurren las circunstancias para prestar plenamente y válidamente el consentimiento y que la persona dispone de esas facultades para que el acto jurídico sea plenamente válido. Pues bien, ahí siempre había muchos problemas, que si el ciego no puede leer, que si el sordo no sé qué, y siempre estábamos con estos tipos de grandes dificultades. Ahora, afortunadamente, la ley ya no es algo que sea dispositivo, potestativo del notario, sino que tiene que atender a la persona con discapacidad y en atención a la singularidad de la misma tiene que poner en marcha pues unos dispositivos, ya sea un dispositivo, les enumero algunos para que les suenen, dispositivo tipo braille, o puede ser el de multimedia, o puede ser el de intérpretes, o sistemas de apoyo a la comunicación, sistemas aumentativos, sistema oral o de lengua, o la lengua de signos, o también el lenguaje dactilológico para las personas sordociegas, o sistemas de comunicación táctil e incluso otros dispositivos que en definitiva permitan la comunicación para que el notario sepa que la persona con discapacidad está prestando libre y plenamente su consentimiento para que ese acto jurídico tenga plena validez. Se ha modificado, y esta es la reforma realmente importante, la del Código Civil. El Código Civil, esto daría para mucho, como van a ver ustedes en las subsiguientes mesas, porque es la parte esencial, la parte del león de la reforma. Yo solo quiero decirles lo siguiente. Teníamos antiguamente, antes de esta ley, un sistema representativo, un sistema de sustitución, donde las personas con discapacidad
que no estaban en condiciones de prestar ese consentimiento, se les incapacitaba mediante un proceso judicial y quedaban privados de todos sus derechos. Se nombraba a un tutor, la institución de la tutela representativa, y era quien tomaba todas las decisiones que le correspondieran a la persona con discapacidad, la cual pasaba a la muerte civil. No existía para el derecho, sus decisiones eran irrelevantes. Ha dicho el director general que probablemente haya, y nadie creo que lo sepa con certeza, aproximadamente 300.000 expedientes de incapacitación todavía vivos, que la ley ha dado 3 años para que se vayan revisando y adaptándolos a la nueva ley. Van muy lentos. Ya se ha reconocido que hay problemas de control de esos documentos porque no ha habido índices, no hay digitalización y no ha habido el control suficiente, y ahora no será fácil. Pero 3 años nos pareció una barbaridad porque esto debe haber sido automático, pero comprendemos que había dificultades. Vale, 3 años. Pero les recuerdo a ustedes, os recuerdo que la ley Liondau, la de accesibilidad universal, dio un plazo para la adaptación de edificios de 15 años y cuando el plazo acabó en 2017 no se había adaptado ni el 10% del objetivo final. Vale, 3 años. Me temo que dentro de 3 años se hayan resuelto X miles y que todavía una parte muy numerosa siga en esa situación de incapacitación, privados de todos sus derechos a pesar de la Constitución, de la Convención y de la Ley 821. Esto no se puede consentir. ¿Qué hace la ley? Pues cambia el modelo de sustitución de la persona con discapacidad por un tutor y lo cambia por un sistema, por un modelo de apoyos. Usted tiene plena capacidad jurídica para ejercitarla, puede que necesite apoyos de asesoramiento, de acompañamiento, de asistencia técnica, los que fuere, y con esos apoyos la persona con discapacidad puede tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, el nuevo modelo pasa a consistir en que la persona con discapacidad se sitúa en el centro del modelo, que cuenta con unos apoyos que le permiten ejercer sus derechos y que sus decisiones se basan en su voluntad y en sus preferencias. Porque todo tiene que hacerse para respetar algunos principios esenciales. El principio de dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución, que está en el corazón del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, para respetar los derechos humanos y fundamentales. Y también para algo que hoy se habla con una frivolidad espectacular cuando se usa la palabra libertad para todo. La libertad, hay que ser libre para decidir. Uno es libre para decidir conforme a su voluntad y sus preferencias. Entonces, ¿cómo es posible que en el caso de un colectivo de personas con discapacidad no se pongan todos los medios para que de verdad pueda decidir libremente, que es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho? Pues esta es la clave de esta ley, transformar el antiguo modelo en otro que respeta a la persona, a su dignidad y que pone medios para que pueda ejercitar plenamente sus derechos. Ahí lo dejo porque esto da, como comprenderán, para muchísimo y la mesa correspondiente lo abordará plenamente. Fíjense, solamente les voy a citar las 8 leyes afectadas sin entrar en su contenido. Como les he dicho, la ley del notariado, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil que adapta los procedimientos para que todo esto sea posible desde una perspectiva procesal, la ley de la protección patrimonial de las personas con discapacidad, la ley del registro civil, que también estará en ese núcleo duro de la reforma, puesto que será el garante de la constancia de la situación legal de la persona con discapacidad en cuanto a los apoyos que se hayan puesto a disposición, la ley de la jurisdicción voluntaria para adaptar preceptos del año 15
que chocaban con la convención y que ha habido que acompasarlos, y el Código de Comercio suprimiendo algunas referencias a personas con discapacidad que ya no tienen sentido porque ahora hay que aplicar directamente el Código Civil. En fin, la capacidad jurídica es algo consustancial a la persona, es poder decidir lo que crea conveniente, lo que crea oportuno, lo que responda a mis preferencias, a mis opciones, naturalmente siempre con respeto a las leyes y a los derechos de los demás, pero sin más cortapisas que las imprescindibles para ello. Y las personas con discapacidad deben tener ese mismo derecho por coherencia del modelo, no solamente internacional de derechos humanos, el de nuestra Constitución y ahora el de esta ley, ¿no? Así que yo lo voy a dejar aquí para que si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, expresar alguna opinión, la directora marcará la pauta. Yo solo quiero decirles tres cosas muy importantes a modo de estrambote, que diría un literato, ¿no? En primer lugar, hay que desarrollar las disposiciones adicionales primera y segunda. Una para los procesos de formación de los operadores jurídicos. Es fundamental la formación, porque si no las rutinas, la tradición, la forma de hacer las cosas, como se decía antes, de toda la vida de Dios, pues se acaban imponiendo. Y como decía aquel, demos un giro trascendental de 360 grados. Y cuando uno gira 360 grados se encuentra con la sorpresa que vuelve al punto de donde partió. ¿No? Cuando hay un giro copernicano es de 180 grados, que es que vas en dirección contraria, para adelante y no para atrás. Bueno, permítanme ese juego de palabras, ¿no? Es necesario que se desarrolle un acuerdo que está previsto en la ley entre el Ministerio de Justicia y el tercer sector de acción social para la cooperación, para que las organizaciones sociales hagan de correa de transmisión y aprovechen su gran capilaridad para llegar a muchos sitios. Finalmente, decirles que hay que tomarse muy en serio lo de los expedientes de incapacitación que siguen ahí. No podemos tener a 100, 200 o 300.000 personas todavía en situación de muerte civil. Y concluyo. Mucho cuidado que esta reforma por las inercias no acabe descafeinándose y poco a poco volviendo las aguas a su cauce, que se decía antes, y en lugar de utilizar la curatela, que es un sistema de apoyo de un curador, es decir, de alguien que cuida a la persona con discapacidad, le cuida en el sentido de ayudarle, no de sustituirle, que esa institución nueva no se convierta en una figura residual y excepcional de la ley, que es la curatela representativa, que no es ni más ni menos que, con algunos matices, la antigua tutela. Quítate tú que me pongo yo, que diremos por aquí los castizos de Albacete, ¿no? Pues no, eso hay que estar muy vigilantes desde los movimientos asociativos. Y un último recado para mis colegas de la academia, una última reflexión. Lo dije en un seminario reciente, donde escuché atentamente las exposiciones de unos y de otras y no salía de mi estupor. No salía de mi estupor porque cada uno que intervenía o cada una le parecía todo mal. Artículo tal, fatal. Artículo cual, insuficiente. Artículo no sé, que para este viaje no hacía falta alforjas. Y claro, al final, cuando yo intervine en la clausura, dije, pero vamos a ver, respeto mucho la labor de investigación, de análisis exegético, de buscar dónde están las insuficiencias. Todo eso me parece importante. Pero cuidado, que aquí hay algo que se llama el uso alternativo del derecho, y los juristas estamos obligados a no quedarnos solo en el peldaño del análisis de la norma, sino a profundizar y a interpretar la norma siempre pro discapacitado, con el viejo principio indubio pro,
y a interpretar la norma buscando los resquicios o por la interpretación sistemática y global de la norma, buscando las salidas aplicativas que permitan que la ley se pueda aplicar de verdad a las personas con discapacidad y se cumpla el espíritu de la ley. Porque si no, al final resulta que artículo por artículo esta norma quedaría descalificada y entonces ¿para qué hemos hecho este esfuerzo? Es una manera de tumbarla. Entonces, analícese las cosas, escríbase todo lo que se quiera, pero apórtese al final, oiga usted, pero la interpretación positiva, la que da soluciones de futuro, es esta. Y no nos podemos quedar en una posición de bloqueo crítico sin dar el paso siguiente, que es una obligación ética de todo académico y de todo investigador, en el sentido de que las normas se hacen para cumplirlas, para aplicarlas, para que se disfruten y no se pueden quedar en un ejercicio teórico académico de laboratorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo de síntesis que me consta, porque Rafael es como una enciclopedia con el tema de la discapacidad y podría estar hablando muchísimos minutos, ¿no?, sobre en realidad cualquier casi tema que le planteáramos. Entonces, muchísimas gracias y efectivamente hay que incidir en la formación de todos los operadores jurídicos desde la academia, que no solo tiene que ser crítica, sino también constructiva. Creo que ambas cosas pueden ir de la mano, y también con todas las personas que intervienen en estos procesos. Con respecto a las personas que nos siguen online, para poder plantear dudas o preguntas a través del chat hace falta autenticarse por YouTube. Quienes ya tengan un usuario pues lo pueden hacer sin problema, pero lo dejo un poco ahí para que las personas vayan en su caso, quien quiera plantear alguna pregunta, realizando este sistema. Entre tanto, aquí en la sala hay alguna consulta, alguna pregunta que le queramos plantear o que le queréis plantear al ponente. Si hay alguna que sea fácil, por favor. Sí. Y si no ha quedado claro, se lo cuento otra vez todo, ¿eh? Sí. ¿Alguna duda así general? Desde luego que luego en las mesas efectivamente no se van a ir desgranando cada una de las cuestiones, que no serán pocas. Ahí será lo importante para entrar en el fondo de los contenidos. Sí. A ver, Marcelina, un momento. Carmen, ¿le quieres por favor pasar el micrófono? Bueno. Sí, aprovecho para dar las gracias a Carmen, que antes no la cité. Sí. Lo importante que es tener ¿no? Ahí, claro, aquí ego, sí, ¿no? Somos un tándem ahí, sí, claro, sí. Claro. Marcelina de la Vega, técnico jurídico del CERMI Castilla-La Mancha. Muy buenas, muy encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días a todas y a todos. Como siempre, es un gusto escuchar a Rafa de Lorenzo, que es una enciclopedia, yo no solo diría de la discapacidad, es una enciclopedia de la vida. Ha vivido mucho desde los inicios hasta ahora. Estoy muy de acuerdo con él en esa reflexión final que ha hecho, que no hay que criticar de la primera letra a la última de esta reforma. Creo que hay que poner, como ha dicho, siempre en positivo. Ha hecho mucha referencia en la formación a los operadores jurídicos, ¿vale? Por supuesto, es que es así, tiene que ser de esta manera. A mí hay un colectivo que luego mencionaré que gratamente me ha sorprendido, que es el de los médicos forenses. No tenían buena historia en estos procesos, pero creo que está cambiando, luego lo comentaré. Y creo que hay que hacer mucha reflexión y mucho hincapié también en formar a las familias y a las personas con discapacidad. Creo que es la última pata, pero es la más importante. Tienen que saber qué derechos les amparan y también qué obligaciones tienen con esos derechos. Entonces, simplemente agradecer que haya hecho esa última reflexión, que las leyes están para cumplirlas. Por supuesto, hay que mejorarlas, eso se irá viendo con el tiempo, pero parece que a esta ley le han surgido demasiados detractores y esto no puede ser, es una cuestión de derechos fundamentales. Simplemente era eso. Muchas gracias. Sí, María José. Permíteme. Sí. Una ley que sale de la Comisión General de Codificación, que eso es la quinta esencia, que ha pasado
el Consejo de Estado, que han estado encima un montón de expertos del movimiento asociativo y de los operadores jurídicos. Es decir, goza de una presunción de rigor, respetando el desacuerdo y otras formas de verlo, claro. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos por el curso de verano tan estupendo al que estoy muy orgullosa de haber participado. Yo soy madre de una persona con discapacidad y, como bien comentaba nuestra compañera, la información y la formación son importantísimas. Y le quería hacer una pregunta a don Rafael porque nos ha comentado en el último momento que las asociaciones del tercer sector debemos estar muy pendientes de dónde están esos fallos, esas reticencias a que se cumpla esta ley, como tantas otras que sobre el papel funcionan, pero no sabemos qué ocurre, que llegadas a la práctica pues tienen sus dificultades para llevarse a la práctica. Entonces, creo, por lo poquito que he leído, pero me gustaría que me lo confirmara don Rafael, si va a haber una comisión de seguimiento y de implantación de esta ley para evitar esas pequeñas o grandes reticencias que podamos tener de algún colectivo, porque es una ley maravillosa. Yo me siento súper orgullosa. Mi hijo ha salido ya del sistema educativo, tiene 24 años y se necesitaba algo así. Yo aplaudo a todos los sectores que han participado en la elaboración de esta reforma, que era muy necesaria y, como bien ha dicho usted, estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado muchísimo y me gustaría que no se quedara como otras magníficas leyes en papel y que hubiera, si se considera, una comisión de seguimiento y de implantación. Muchísimas gracias. María José forma parte de la Asociación Familias para la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. Disculpad, me ha salido en primer lugar la vena madre, pero efectivamente estamos aquí representando a Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. Es una asociación de ámbito regional que nació hace unos cuantos años y que luchamos por la inclusión educativa real y efectiva y por no solamente por un pequeño colectivo. O sea, la atención a la diversidad en las aulas en el siglo XXI ha cambiado y tenemos muchísima a la que atender y a la que ayudar. Sí, muchísimas gracias, Juana, por recordarlo. Gracias. José, que yo sepa, no hay una comisión, llamemos, transversal de seguimiento e implantación. Desde el CERMI se está trabajando, tanto en el CERMI estatal y se está intentando en los CERMIs autonómicos, que haya una conexión grande. Estamos encontrando buena receptividad en muchos operadores jurídicos, notarios, abogados, registradores, por no citarlos a todos, en general positiva, pero queremos más, queremos que sean los propios colegios profesionales los que hagan ese seguimiento respecto de cómo están aplicando sus profesionales, sus corporativos, cómo están aplicando la ley en la parte que les toca. ¿Una pregunta más? Vamos a dejar que pase el avión. Ha pasado porque ya sé, por si se me ocurría decir algo gordo para que no se oyera. Que está muy cerca aquí la base. Sí. No, yo propuse en el Foro Justicia y Discapacidad esto, que se crease en ese foro donde están todos los operadores. Es un foro del Poder Judicial, pero donde están los fiscales que están trabajando muy bien en este tema, haciendo un gran esfuerzo, con María José ahí al frente, que desde el propio foro pues establecer una especie de grupo de trabajo pues para ir teniendo información de cómo se va aplicando, desde cómo se está viendo desde cada ámbito profesional, para hacer un seguimiento de las sentencias, a ver qué sesgo están tomando, si se está aplicando la ley o está habiendo desviaciones serias, tal. Y tengo que confesarles que mi éxito fue más que relativo. ¿Alguna pregunta más? En cualquier caso, Rafael, te quedas con nosotros esta mañana un poquito. Perfecto. Entonces, si después al hilo de la siguiente mesa, ¿no?, pues surgiera alguna duda, pues siempre se puede poner en conexión, y se podría intervenir. No seré yo, viendo la composición de la mesa, quien me atreva a ingerirme.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Y ahora, sin solución de continuidad, pues que van a subir los ponentes y el moderador de la mesa siguiente.